Bienvenidos a todos, mi nombre es Gabriel Resónico, soy licenciado en Alto Rendimiento Deportivo, director del gimnasio Integral Fitness en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. El día de hoy vamos a hablar sobre entrenamiento de la fuerza en deportes de combate. Lo primero que tenemos que hacer es definirlos, podríamos decir que se trata de deportes de contacto, de oposición, sin colaboración, caracterizados por bloques de movimientos acíclicos de alta intensidad, seguidos por periodos de recuperación. Esta recuperación, dentro de los rounds, o sea, de manera intra-round, va a ser mayormente activa, pero luego, inter-round, entre los rounds, será pasiva. Los vamos de forma pedagógica a dividir en tres grupos. Vamos a tener en primer lugar los deportes de golpeo o de striking. Acá vamos a ver el boxeo, lo vemos a Juan Manuel Dinamita Márquez en un intercambio fluido de golpes. Acá tenemos el Muay Thai, representado por Saen Chai, donde se suman los golpes de codos, rodillas, las patadas. Y la dinámica del combate, además de que se le han sumado estos golpes, es diferente. Y lo mismo sucede en el taekwondo, donde predominan las patadas, la velocidad de ejecución es muy alta, y los golpes se realizan para lograr un punto y no necesariamente el knockout, o para generar daño. El segundo grupo va a ser constituido por los deportes de lucha y grappling. Acá tenemos el judo, la tenemos a Pau Peque Pareto, acá tenemos lucha grecorromana o lucha libre, donde lo que se busca es mover el peso de otro atleta que tiene características similares a las nuestras, porque pesa lo mismo que peso yo, o aproximado, y además está realizando fuerzas en oposición a las mías. Acá tenemos Jiu-Jitsu, y la diferencia con la lucha o el judo es que los atletas realizan altas fuerzas durante tiempos prolongados. Fíjate de acá, llevan varios segundos forcejeando y esto se puede prolongar por varios minutos. El último grupo que vamos a ver es el de los híbridos. Y un híbrido es un elemento que se compone de dos de distinta naturaleza. Entonces vamos a encontrarnos, por ejemplo, con las MMA. Acá lo tenemos a Conor peleando contra Khabib. Y entonces vamos a encontrarnos con acciones de los deportes tanto de golpeo como de lucha y grappling. ¿Ves? Predominan golpes de puño, codos, acciones en el piso, llaves. Vamos a ver ahora, seguido a esto, otro deporte que es el sambo, que tiene características similares a las MMA, pero se compite con protecciones en un área o tatami, y la reglamentación es distinta, pero podemos ver que hay tanto acciones de golpe como de lucha. Bien, hay otros deportes, a grandes rasgos hemos mencionado estos, pero lo importante es entender que pedagógicamente los vamos a dividir en estos tres grupos. ¿Cómo vamos a entrenarlos? Bueno, sabemos que por un lado tenemos el componente técnico, táctico, estratégico, pero desde la preparación física nosotros lo que vamos a buscar es desarrollar sus capacidades. Estas son fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Va a resultar muy importante considerar siempre cuál es su predominancia en cada modalidad o en cada deporte, porque a simple vista, si vemos los requerimientos de flexibilidad que puede tener un taekwondista en su tren inferior, van a ser muy distintos a los que puede tener un boxeador. Lo mismo va a suceder con respecto a la velocidad que requiere un taekwondista y la que requiere un atleta en jiu-jitsu. ¿Okay? Entonces, cada capacidad va a tener su preponderancia y dentro de una misma capacidad vamos a tener que analizar cuáles son las demandas específicas de cada deporte. Hoy entonces vamos a hablar específicamente sobre la fuerza. Y lo primero que vamos a hacer es definirla de acuerdo con Yuri Verkhoyansky, un entrenador ruso. Él dice la habilidad de un músculo o grupo de músculos para generar fuerza muscular o tensión bajo condiciones específicas. Y acá aparecen dos conceptos muy importantes, que es que la fuerza es generada a través de los músculos, de grupos de músculos, y que esto se da bajo condiciones específicas, es decir, dependiendo del tipo de gesto que tenga que realizar el atleta. Vamos entonces ahora a analizar un poco la parte muscular y luego nos vamos a meter en estas condiciones específicas de las que habla Verkhoyansky.
Vamos entonces a determinar una serie de factores que determinan esta capacidad. Estos son estructurales y neuronales. Dentro de los estructurales vamos a mencionar la sección transversal del músculo, es decir, la cantidad de sarcómeros. El sarcómero es la unidad funcional y anatómica del músculo y está compuesta por filamentos finos de actina y gruesos de miosina. Y la interacción entre estos filamentos va a ser lo que me va a dar como resultado la tensión muscular. A mayor interacción tendré una mayor tensión. Por ende, mayor cantidad de sarcómeros me van a dar mayores producciones de fuerza. Y con respecto a la arquitectura del músculo, podemos mencionar, por ejemplo, el ángulo de peneación muscular, que tiene que ver con el ángulo que se forma entre los fascículos musculares y sus aponeurosis internas, y también la preponderancia de fibras musculares que presenta un atleta. Esto sabemos que hay una gran parte que está determinada por una dotación genética. Los atletas velocistas, por ejemplo, tienen una preponderancia de fibras de tipo explosiva. Los fondistas, como puede ser un corredor, de un maratonista de 42 kilómetros, en cambio, va a tener una preponderancia de fibras lentas, oxidativas. Pero tenemos unas fibras intermedias, fibras rápidas, que van a poder comportarse mayormente de forma glucolítica o oxidativa dependiendo de cómo se las entrene. Con respecto a los factores neuronales, podemos mencionar el reclutamiento de unidades motoras. Y esto es cómo se van reclutando las fibras musculares dependiendo de cómo se las demande. En las acciones de tipo cocontracción, donde se comienza primero demandas de baja intensidad y luego la intensidad empieza a subir, entonces primero se van a reclutar las unidades motoras lentas y luego se van a ir reclutando las rápidas y las explosivas. En cambio, los movimientos balísticos, explosivos, esto parecería no cumplirse y directamente se activarían estas fibras o unidades explosivas, unidades motoras rápidas. Con respecto a la frecuencia de disparo de las unidades motoras, esto se mide en hertz, es la cantidad de impulsos nerviosos por segundo. La sincronización de unidades motoras, la cantidad de unidades motoras que se reclutan a la vez, a mayor sincronización, mayor capacidad para generar fuerza. Y por último, la inhibición neuromuscular. Cualquier gesto balístico va a requerir mayor preponderancia de trabajo de la musculatura agonista, con una buena interacción con su musculatura antagonista que no perturbe esa acción. Así que la coordinación entre estos grupos musculares va a estar relacionada con este concepto de inhibición neuromuscular. Vamos ahora a ver a grandes rasgos dos tipos de entrenamiento de la fuerza, un tipo de entrenamiento estructural, más vinculado a la hipertrofia muscular. Acá esto puede tener fines estéticos, como en el fitness, de rehabilitación, o también nos puede pasar que en el deporte, por ejemplo, necesitamos pasar a nuestro atleta de categoría y entonces tenemos que generar masa muscular. Pero casi siempre nosotros lo que vamos a buscar es un desarrollo funcional de la fuerza. Es decir, vamos a buscar mejorar su performance atlética a partir de la mejora de su coordinación intermuscular, del desarrollo de estos procesos facilitadores e inhibitorios reflejos que mencionamos, en pos de mejorar el aprendizaje motor. No vamos a entrenar la fuerza por entrenarla porque podemos de pronto caer en un desarrollo estructural que nos puede jugar en contra, ya que en la mayoría de los casos trabajamos por categorías de peso. Así que hay que tener mucho cuidado con el tipo de entrenamiento que le ofrecemos a nuestros atletas. Nos vamos a meter ahora entonces en la parte metodológica, cómo entrenamos la fuerza. Para eso me gusta arrancar siempre con esta frase de Bompa y Busicelli que dicen: el propósito de todo entrenamiento de la fuerza debe ser preparar a los atletas para la competición. Bien, nosotros siempre vamos a buscar la mejora del rendimiento en pos de mejores resultados competitivos. Así es que tenemos que estar muy atentos a cuáles son estos requerimientos específicos del deporte para entonces poder desarrollarlos de manera apropiada. Y así es que aparece el concepto de fuerza útil en primera instancia, que se trata de la fuerza que aplica el deportista cuando realiza su gesto específico de competición. Esto de acuerdo a González Vadillo. Vamos a ver entonces, a partir de esta definición, que cada deporte, para sus gestos específicos, tendrá un desarrollo de fuerza útil determinado. Y será tarea de los entrenadores, o sea, nuestra, analizar esta fuerza útil que debe aplicar el atleta, para entonces de esa manera entender cómo podemos desarrollarla. A mí para hacer este análisis me gusta partir siempre de dos preguntas. Por un lado, ¿cuál es la carga que hay que vencer? Vamos a ver acá a la izquierda tenemos
una patada en el Muay Thai, y esta carga va a estar representada por el peso de la pierna del atleta. Por otro lado tenemos, acá es un ejemplo extremo, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, lo que sería judo, lo que sería la lucha grecorromana, donde tenemos que vencer a otro atleta, la carga representada por otro atleta, que lo tenemos que hacer a máximas velocidades también, o lo que puede pasar en el jiu-jitsu, donde el tiempo no es tan determinante, y ahí entonces aparece la próxima pregunta, que es de cuánto tiempo se dispone para vencer esa carga. Sabemos que en taekwondo la velocidad es un determinante de poder lograr el golpe, el punto, pero en jiu-jitsu, por ejemplo, no necesitamos aplicar fuerza de manera tan rápida, sino que vamos a tener que aplicar mucha fuerza y hasta incluso vamos a tener que poder extender esa tensión muscular a lo largo del tiempo. Para determinar el concepto de la carga, la primera pregunta, a mí me gusta hacer referencia a la curva fuerza-velocidad, a partir de la cual podemos entender que mayores cargas van a tener mayores expresiones de fuerza, pero van a condicionar el desarrollo de la velocidad. En cambio, cargas más bajas van a permitir velocidades más altas con producciones de fuerza más bajas. Y esto también nos va a determinar cuál es el perfil del atleta y cómo tenemos que ver modificada esta curva de acuerdo a los perfiles de los atletas. Para los deportes de lucha, grappling, vamos a buscar modificaciones hacia la derecha, en la parte más alta de la pendiente. En cambio, para los deportes de tipo striking, de golpeo, vamos a buscar modificaciones sobre la parte baja de esta pendiente. Pero este análisis quedaría inconcluso si no analizáramos también la curva fuerza-tiempo, el tiempo que tiene el atleta para movilizar esa carga. Y acá lo que vamos a ver son una serie de manifestaciones de la fuerza. En una primera instancia nos vamos a encontrar con la fuerza inicial o tasa de desarrollo de la fuerza inicial, que se calcula durante los primeros 50 milésimas de segundo. Luego vamos a tener la Rate of Force Development, o la tasa de desarrollo de la fuerza, que de acuerdo con Balsalobre es la derivada de la fuerza con respecto al tiempo. Podemos tener tantas fuerzas explosivas como vayamos midiendo en esta pendiente, hasta que nos encontremos con la fuerza máxima específica, es decir, la máxima fuerza que ha podido desarrollar el atleta para ese gesto, para esa carga y en el tiempo que tenía para desarrollarlo. Por último, nos vamos a encontrar con el componente fuerza-resistencia, que es la duración de esta tensión muscular, que como ya les dije, por ejemplo, para un golpe que se desarrolla en menos de 250 milésimas de segundo, es muy corto. Pero en Jiu-Jitsu, que tenemos que trabajar tensiones muy largas, esta fuerza-resistencia va a tener un componente mucho más predominante. Y en esta disposición que nos presenta Hoffman, que es un continuum de duración-intensidad, podemos ver un poco sintetizado estas dos gráficas que vimos recién. Vamos a ver entonces que, ¿ves? A medida que la intensidad del esfuerzo aumenta con respecto a la carga, va a ser más preponderante la fuerza, a medida que disminuye la velocidad. Si la duración es más larga, entonces van a entrar en juego la fuerza-resistencia o la resistencia de la velocidad. Y luego nos vamos a encontrar con tres zonas de desarrollo de la fuerza. Una fuerza con cargas bajas, que va a buscar el desarrollo de la fuerza inicial. Con cargas intermedias, que va a buscar el desarrollo de la fuerza explosiva o de la Rate of Force Development. Y por último, una zona de desarrollo de la fuerza máxima, pero fuerza máxima relacionada con las cargas altas. ¿Ok? Es una fuerza que va a determinar la tasa de desarrollo de la fuerza, pero siempre con cargas altas. Esto entonces nos lleva ahora a un cuadro de elaboración personal adaptado de Naclerio con respecto a los porcentajes para las zonas de entrenamiento de la fuerza, y nosotros vamos a distinguir 4 zonas por debajo del 20% del RM, le vamos a llamar zona de la fuerza rápida, que va a buscar incidir sobre la fuerza inicial.
Luego, las zonas 2 y 3, que vamos a llamarles zona de desarrollo de la fuerza explosiva. Acá vamos a incidir sobre la rate of force development, la tasa de desarrollo de la fuerza, y la carga que usemos va a estar determinada también en parte por la modalidad deportiva para la que entrenemos a nuestro atleta. Y por último, por encima del 80% del RM, la zona 4 o de desarrollo de la fuerza máxima, donde se va a desarrollar fuerza con altas cargas y donde el tiempo no es un factor determinante. Vamos a ver ahora este cuadro también de elaboración personal, donde de acuerdo a cada modalidad vamos a encontrarnos con una preponderancia de desarrollo de cada una de estas zonas que recién vimos. Vamos a ver entonces que la zona 4 de la fuerza máxima en los deportes de golpeo no sería un factor determinante, y sí lo serían en cambio las zonas de la fuerza rápida y la fuerza explosiva. Y esto después vamos a tener que analizar dentro de cada deporte. Sabemos que en el taekwondo, la zona de la fuerza inicial, que trabajamos en la fuerza rápida, acá de la zona 1, va a ser mucho más importante que la de la fuerza explosiva. ¿Por qué? Porque remitiéndonos a la bibliografía académica, se han encontrado, por ejemplo, valores de fuerza explosiva en miembros inferiores, en taekwondistas bajos. En cambio, se han encontrado, por ejemplo, mejoras en la fuerza aplicada en golpes de puño a partir de la utilización de cargas que oscilaban entre el 40% y el 80% del RM. Con lo cual, dependiendo de cuál sea el deporte, vamos a tener que extendernos en estas zonas de desarrollo de la fuerza o quedarnos tal vez con cargas más bajas. Para los deportes de lucha y grappling, en cambio, el desarrollo de la fuerza máxima y de la tasa de desarrollo de la fuerza vinculada con esas máximas expresiones de fuerza va a ser determinante, porque estamos siempre movilizando altas cargas a máximas velocidades. Y por último, en los deportes híbridos, como las MMA, como el sambo, como el sanda, acá, bueno, vamos a tener que determinar por un lado las características del atleta, si prefiere el trabajo de pie, si prefiere el trabajo de piso. Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, se han encontrado en diferentes estudios índices de fuerza máxima relativa muy altos en tren inferior en atletas de MMA. Con lo cual, la fuerza máxima sería muy determinante en estos deportes y habría que lograr no perder adaptaciones durante todo el proceso de entrenamiento. Así que hay que tener mucho cuidado cómo vamos dosificando las cargas. Como recordatorio entonces, analizar siempre las demandas específicas de nuestro deporte o modalidad, siempre. No entrenar la fuerza por entrenar la fuerza, porque tal vez la fuerza máxima no sea siempre el factor determinante de mi deporte y tenga que encarar el trabajo por otro tipo de cargas. ¿Bien? O quizás sea al revés, como les conté de lo que pasa en las MMA, donde la fuerza máxima resulta muy importante. Bueno, hay que analizar siempre las demandas específicas del deporte. Nos vamos a meter ahora en el tema de lesiones, que también está vinculado con la fuerza. Y vamos a distinguir dos grupos de lesiones, las lesiones directas, que se dan producto de una agresión externa, como puede ser un corte, un golpe, y las indirectas, que provienen de desequilibrios musculares, acortamientos, errores en la coordinación, fatiga, ¿ok? Devienen de un estrés que la musculatura no puede resolver. ¿Cómo prevenimos o reducimos el índice de estas lesiones? Bueno, en este estudio de Griffin dice ejercicios que ayuden a desarrollar el control neuromuscular e incrementar la estabilidad funcional de las articulaciones resultan críticas en programas de acondicionamiento y rehabilitación diseñados para la prevención de lesiones en el deporte. Bien, acá aparece entonces la importancia de lograr una estabilidad funcional a partir del desarrollo del control neuromuscular. Y a mí para esto me gusta la propuesta que tiene el entrenamiento funcional. Michael Boyle, que es un entrenador americano que le ha dado muchísima difusión a esta propuesta, él dice, mi meta número 1 es reducir la incidencia de lesiones de mis atletas, incluso la mejora de resultados viene en segundo puesto, luego de la reducción de las lesiones. Esto es muy interesante porque lo que dice Boyle es, muchachos, vamos a bajar un cambio, estamos siempre pensando en el desarrollo de las capacidades físicas y no nos estamos dando cuenta que si el atleta se lesiona, automáticamente va a bajar su rendimiento. ¿Por qué? Porque no va a poder entrenar, porque no va a poder cumplir con las competencias, con el calendario competitivo. Entonces,
Esto tiene que ir de la mano del desarrollo de las capacidades físicas, si no es incluso tal vez más importante, en primera instancia, buscar que el atleta no se lesione. Entonces aparece esta propuesta, entrenamiento funcional, que lo primero que viene a la cabeza de todos o de muchos es esto, ¿no? La utilización de una valla, de una escalerita, de una pelota, y la realidad es que estos son medios que pueden o no estar dentro de una propuesta de este tipo. El entrenamiento funcional se basa principalmente en 4 pilares: el dominio del propio peso corporal en todos los planos, sagital, frontal y transverso, el entrenamiento de movimientos y no músculos aislados, el equilibrio entre patrones de movimiento y la estabilización dinámica del cuerpo. Y estos 4 pilares son fundamentales para el desarrollo del control neuromuscular que hablaba Griffin en ese artículo, que nos van a dar como resultado una mayor estabilidad funcional. Así que esta propuesta es ideal para la reducción en el índice de lesiones. Y a grandes rasgos podríamos decir que funcional viene de función, algo que tiene una función es algo con un propósito. Es decir, que si el entrenamiento cumple con el propósito para el que se está desarrollando, entonces es un entrenamiento funcional. Y bueno, casualmente, ¿no? Este tipo de entrenamiento va a reducir o va a buscar reducir el índice de lesiones, así es que si lo logramos, estamos ante un tipo de entrenamiento que podríamos llamar funcional. Con respecto a estos patrones de movimiento que aparece ahora y que se habla bastante, ¿qué son los patrones de movimiento? Vamos a determinar acá. Son el resultado de la activación de cadenas musculares que trabajan en conjunto para la realización de un gesto motor. Y para dejar en claro de qué se trata, a mí me gusta en esta foto, acá está mi hijo Lauti cuando tenía menos de 1 año de edad, y me acuerdo, siempre cuento esta anécdota, estábamos en el club, era verano, y Lauti estaba en cuclillas, estaba mirando la heladera porque él quería ir a buscar una bebida. Entonces, él estaba, digamos, pensando a ver qué era todo lo que tenía que hacer, porque recién aprendía a caminar para llegar a buscar eso que quería. Entonces, de esa posición, se paró, caminó hasta la heladera, la abrió, agarró el jugo y me lo trajo. Y dentro de ese gesto tan simple, de esa acción tan simple, podemos encontrarnos con todos los patrones de movimiento que pedagógicamente dividimos en rodilla dominante, cadera dominante, empuje, tracción, core. Vos fíjate, Lauti lo primero que hizo fue, se incorporó en un rodilla dominante. Luego hizo patrones locomotivos hasta que llegó a la heladera, traccionó de la puerta, empujó para agarrar una bebida, traccionó nuevamente, empujó de la puerta, hizo una rotación y nuevamente con un patrón locomotivo me vino a buscar para que se la abriera. Entonces, lo mismo hacemos en el deporte cuando dividimos o seleccionamos los patrones predominantes para entender cómo debemos abordar su entrenamiento. Esto está dentro de todos los movimientos que realizamos diariamente y luego lo podemos encontrar también en el deporte. Vamos a ver ahora en esta pelea de Khabib contra McGregor, que yo ya se las mostré hace un rato. Básicamente, fíjate ese swing. Acá no hay acciones de músculos aislados. Acá son cadenas musculares que trabajan de manera conjunta para lograr ese gesto deportivo. Y en todas las acciones, cuando Khabib lo levanta, Conor no lo hace solamente con las piernas, está utilizando los extensores de columna, está utilizando los brazos para sostenerlo. Entonces, sería un error pedagógico intentar entrenar estos gestos de manera aislada y no a través de cadenas musculares actuando de manera conjunta. Esta pelea me gusta porque además gana Khabib y Conor pierde. A mí me gusta. Me gusta como ejemplo, siempre la pongo como ejemplo también. Y ahí va el knockout. Muy bien. Bueno, a partir de la propuesta de este entrenamiento funcional, el criterio de selección de ejercicios sigue estos 2 principios, los patrones de movimiento y el grado de equilibrio. Con respecto a los patrones de movimiento, nos vamos a encontrar con aquellos de tren inferior, rodilla dominante, cadera dominante, tren superior, tracción y empuje, y fuerza de torso, lo que le llamamos entrenamiento del core o del core. Y con respecto al grado de equilibrio, que está vinculado a la base de soporte, a la ubicación del centro de gravedad, aquellos ejercicios donde se vea comprometido el grado de equilibrio, van a tener un mayor desarrollo sobre la musculatura estabilizadora y por ende podríamos decir que son más funcionales con respecto a este objetivo de intentar reducir el índice de lesiones.
Bien, ya terminando, ¿cuáles son los contenidos del entrenamiento? Los contenidos para desarrollar cualquier plan de entrenamiento, estos son los medios y los métodos. De acuerdo con Jürgen Weineck, los medios son todos los instrumentos y medidas útiles para desarrollar el programa de entrenamiento. Y estos son organizativos, materiales e informativos. Por un lado tenemos el espacio físico del que disponemos para entrenar. Por otro lado son los elementos, barras, discos, mancuernas, bolsas, focos. Y por último la evaluación. ¿Por qué la evaluación resulta un medio? Porque también me condiciona el método que yo pueda seleccionar. Vamos primero a ver los métodos y después cerramos este tema. Se trata de los procedimientos sistemáticos desarrollados en la práctica deportiva para alcanzar los objetivos planteados. Es decir, que son los sistemas de entrenamiento. Y acá vemos para el desarrollo de la fuerza, método de cargas dinámicas, método pliométrico, para el desarrollo de la resistencia, HIIT, HIIT. Bien, ahora, si yo primero no definí los medios, no puedo definir los métodos que voy a utilizar. Si yo estoy en pandemia, mi atleta no puede salir a correr, y yo le quiero dosificar un HIIT a partir de la BAM, y no lo va a poder hacer. Si yo quiero aplicar un método pliométrico, pero el vecino de abajo de mi atleta se queja cuando salta, y entonces estoy condicionado. Y a través de la evaluación, si yo logro encontrar en mi atleta valores altos de fuerza máxima iniciales, porque tal vez tenía experiencia en el entrenamiento de la fuerza, yo voy a poder seguramente aplicar cargas más altas de trabajo, a las que voy a aplicar con un atleta que no tenía experiencia, que tiene valores de fuerza máxima bajos, y con los que incluso voy a obtener mejoras con cargas más bajas. Así que los medios condicionan los métodos que voy a seleccionar. Y por último, esta propuesta de Santana, necesitamos elementos siempre para desarrollar la fuerza, hay que ser creativos, ¿sí? O sea, no tenemos que pensar que para desarrollar la fuerza necesitamos necesariamente una barra, una mancuerna, el cuerpo no sabe contra qué está haciendo fuerza. Está claro que hay algunos medios que nos van a facilitar la dosificación de la carga, que nos van a proveer de situaciones más estables para generar fuerza, ¿ok? Pero bueno, si no las disponemos, podemos, mirá, ¿ves? Mirá estas flexoextensiones de brazo con carga con un compañero, este remo, estas tracciones con una cubierta. O sea, la realidad es que hay que ser creativo y con poco podemos hacer mucho, ¿sí? Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Los invito a participar de la próxima clase que tendremos sobre entrenamiento de la fuerza en deportes de combate, donde vamos a profundizar sobre todos los temas que hemos hablado el día de hoy. Les dejo mis contactos, mi mail, mis redes sociales, a donde estoy constantemente subiendo contenidos similares a los que he desarrollado hoy. Le agradezco nuevamente al Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate por haber brindado este espacio para poder ofrecer esta clase. Hasta la próxima.